bienvenidos a nuestra sección de Facebook. Recuerden que estamos con esta nueva sección todos los viernes aquí en nuestro canal de consulta de inmigración a través de Facebook. La idea es que ustedes se conecten y nos hagan preguntas allí en vivo. Estamos con el abogado Narciso Cruz, que es el CEO de Cruz Law Office, y yo soy Laura Tamayo, y por supuesto Bacon, que ya nos ha venido acompañando las últimas semanas, que también hace parte de The Cruz Law Office. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, y es el tema de un alivio o cómo se puede cancelar una deportación. Es súper importante, ya lo habíamos anunciado esta semana, muchas personas empezaron a hacer preguntas y vamos a tratar pues de responderlas a todas. Bienvenido, Narciso. Gracias, Laura. Bueno, te voy a decir cómo empieza este tema. Muchas veces viene gente a mi oficina y me dice, abogado, yo escuché una ley de 10 años que si acaso estoy aquí por 10 años y tengo hijos enfermos, puedo agarrar papeles. Bueno, hay que parar los frenos allá, porque lamentablemente no es toda la historia allá. Hay que hablar de este tema. Empezamos de tratar de orientarnos un poco. Estamos hablando de la cancelación contra la deportación para no residentes permanentes, gente que no tiene papeles aquí en este país. Este programa nada más está abierto para gente que ya está en un proceso de deportación. En otras palabras, que está en la Corte de Inmigración en frente de un juez de inmigración y por una razón u otra el gobierno los quiere deportar, sea porque no tienen papeles, no están aquí legalmente, o sea porque más que nada cometieron un crimen, o pues tú ya sabes las otras razones porque la gente se mete en este proceso de deportación, que quizás más que nada usaron documentos falsos, etcétera, mintieron a inmigración y bueno. Claro, entonces este alivio está abierto para gente que ha vivido aquí en este país por un tiempo largo. Normalmente es para gente que tiene hijos ciudadanos americanos. ¿Y pero hay un tiempo mínimo, Narciso, de haber vivido aquí en Estados Unidos? ¿Son 10 años entonces o cuánto sería? Entonces hay que hablar de esos requisitos. Los voy a introducir ahorita y después vamos a hablar detalladamente de cada requisito. En total uno tiene que tener 4 requisitos. Número 1, tan siquiera 10 años viviendo aquí en este país. Número 2, miembros que lo califican para el programa, como hijos ciudadanos americanos, un cónyuge, esposa ciudadana americana residente permanente o un padre ciudadano americano residente permanente. Número 3, algo que se llama un buen carácter moral. Y número 4, argumentar que si la persona sea deportable, si lo deportan, los miembros que lo calificaron para el programa van a sufrir extremadamente sin la presencia de la persona del inmigrante que está en el proceso de deportación. Entonces, de eso vamos a hablar. Hay que hablar primero del primer factor, los 10 años. Correcto, Laura. ¿Cómo lo compruebas? Entonces, 10 años. Tienes que comprobarlo con evidencia que uno tiene de la vida. Por ejemplo, puede ser facturas de servicios públicos con el nombre de la persona, puede ser cuentas de banco con el nombre de la persona. Mira, aquí está un poco inquieto. Sí, puede ser más que nada con talones de cheque, si la persona fue y trabajó con cheque. Puede ser con cualquier manera que una persona pueda enseñar que sí tiene 10 años viviendo aquí en este país, los Estados Unidos. Y entonces normalmente estos paquetes son muy gruesos y muy grandes por el hecho que nosotros tenemos que enseñar que sí tienen esos 10 años y que nunca rompieron esos 10 años. Es por decir que no tienen más que nada una salida a México que sea tan larga, o que no fueron pues más que nada sacados por inmigración durante ese tiempo de 10 años. Pero tú ya sabes, Laura, que las leyes permiten muchas excepciones. Si acaso una persona sí tuvo una salida voluntaria, quizás todavía califique para la más que nada cancelación contra la deportación. ¿Por qué te digo eso? Porque uno puede argumentar que la salida voluntaria fue a las manos de inmigración y la persona no sabía que tenía derechos y no sabía que ellos podrían pelear un caso y fueron casi que forzados de salir de este país sin darle el derecho del proceso legal, como ver un juez de inmigración. Y entonces hay que hablar de estos temas, Laura. Miembros calificados. Entonces, para calificar para la cancelación contra la deportación, uno tiene que tener hijos menores de 21 años
para que lo califiquen. Mucha gente que está en este proceso, pues ya sabes, está casado, tiene sus hijos menores de edad y también tiene pareja, quizás la pareja sea ciudadana americana, residente permanente, o algunas veces tiene un padre que sea ciudadano residente. Ellos tienen que enseñar que sí tienen esos miembros calificados. Obviamente el requisito es enseñar que si hay una relación allá, actas de nacimiento. No se necesita un examen de DNA o algo pues más que nada tan pesado, pero sí se necesita que enseñar esos documentos. Acerca del número 3, ¿tú sabes qué es el buen carácter moral? Bueno, me imagino que es demostrar que ha tenido un buen comportamiento en este país. De pronto me imagino que sí ha pagado impuestos a pesar de ser indocumentado. Claro que sí, Laura. ¿Y sabías que es la ley que requiere que nosotros paguemos impuestos? No importa si tenemos estatus legal o no tenemos estatus legal. Aquí en este país eso es la ley. Entonces, buen carácter moral también tiene que ver que no tengamos antecedentes penales, generalmente relacionado a robo, fraude, mentir, etcétera, etcétera. Manejar borracho. Pues te digo algo muy sorprendente. Manejar borracho no es mal carácter moral. ¿En serio? Correcto. Entonces yo he tenido muchos clientes que lamentablemente han hecho decisiones muy malas, como manejar borracho, y han tenido el DUI, Driving Under the Influence, y han sido condenados de ese antecedente penal, pero aún todavía califican para el remedio de la cancelación contra la deportación. Y entonces, aunque eso sea una decisión muy mala y algo muy peligroso a la comunidad, manejar borracho no lo descalifica a uno para este programa de la cancelación contra la deportación. Importante saber eso, porque de pronto muchas personas pueden tener un DUI y están pensando, no, ya definitivamente no califico. Yo pensaría que ya la persona no califica, porque... Claro que sí. Y te digo algo también sorprendente. Por ejemplo, si acaso una persona cometió fraude de welfare, ¿tú sabes cuál es el welfare? Pues más que nada, ya sabes, las estampillas o agarrar dinero del gobierno. Si la persona cometió ese crimen y fue un delito menor, es posible que ellos todavía pueden calificar para la cancelación contra la deportación, siempre y cuando la sentencia de la persona fue menos de 180 días. Eso es algo que ellos pueden todavía tener el beneficio de agarrar. Pero hay que ir al otro tema, el tema que es más difícil de todo esta presentación de un caso contra la deportación, y es el tema número 4, que una persona necesita que enseñar que van a tener un sufrimiento extremo si acaso ellos son deportados, y el sufrimiento extremo tiene que ver con los familiares que lo calificaron para el programa. Los hijos ciudadanos americanos, puede ser el cónyuge, la esposa o el esposo ciudadano americano, o el padre ciudadano residente. Te voy a decir la verdad, Laura, muchos de estos casos se pierden. ¿Por qué? Porque es muy difícil enseñar sufrimiento extremo. Y te digo por qué. Normalmente, una persona que está en el proceso de deportación y tiene su pareja, tiene una esposa, por ejemplo, y tiene sus hijos que están bien de saludes, inmigración sabe que cuando una familia se separa, lamentablemente sí van a sufrir. Pero el tema aquí es sufrimiento extremo, y entonces tienes que enseñar casi que un sufrimiento que no es lo normal. Y normalmente los casos que se ganan es cuando uno de los niños está discapacitado, tiene o requieren una atención médica que no se puede dar en otro país como México, o donde nada más hay un padre y es un padre soltero, y los niños quizás tengan una enfermedad o tengan problemas más que nada de desarrollo de psicológicos o emocionales, y donde podemos enseñarle a la corte que este padre no debe de ser deportable. Y es muy difícil ganar estos casos. Te digo por qué es difícil, porque ese sufrimiento extremo tiene que ser algo de pues el sufrimiento normal. Y eso es algo muy triste, porque hasta los jueces de inmigración han tenido la mala oportunidad de decirles que ellos no califican para un programa de cancelación cuando una persona se presenta en la corte y tiene pues todos los requisitos. Por ejemplo, hijos ciudadanos americanos, pero también de salud, los 10 años, buen carácter moral, pero el número 4 no lo van a poder enseñar porque los niños están bien de salud. Como les dije, inmigración ya sabe que las familias sufren cuando se separan,
pero aún pues más que nada es algo que un abogado todavía clama para agarrar este tipo de caso, para pelearlo. ¿Por qué? Porque algunas personas no tienen ninguna oportunidad de alivio, es el único alivio que ellos pueden tener. Entonces, cuando una persona pelea la cancelación contra la deportación, normalmente no es porque ellos eligen de estar en este proceso, es porque ellos están defendiendo contra una deportación. Están defendiéndose en un caso donde el gobierno los quiere deportar. Y entonces eso se trata la cancelación contra la deportación. Y Laura, en este país, lamentablemente, nada más como el gobierno da 4,000 visas para gente que pueda, pues más que nada anualmente, ganar este tipo de caso. Y entonces el premio de la cancelación contra la deportación para no residentes permanentes es ganar la residencia. Ok. O sea que si a ti te aprueban la cancelación de la deportación, ¿te dan la residencia, la permanente, la de 10 años? Correcto. Okay. Entonces uno puede ir de no tener estatus legal y estar en un proceso de deportación y ganar la residencia. Wow, un cambio abrupto. Claro. ¿Sabías, Laura, que nuestra oficina ha ganado esos casos? No sabía, pero me imagino que sí los deben haber ganado. Claro, y obviamente, te digo la verdad también, hemos perdido esos casos. Obviamente no les decimos a los clientes, oye, anímate, vente y hay que pelear un caso de la deportación. No, peleamos ese caso porque la persona no tiene ninguna otra opción. Claro. Y está en este proceso de deportación. Por una razón u otra, el gobierno los quiere deportar y necesitan una defensa y nosotros tenemos que presentar esa defensa y lo hacemos lo más mejor que podemos. Sí hay algunos abogados que toman casos y le dice a la gente que debe de meterse en el proceso de deportación para que posiblemente ganen papeles y pues puedan pelear este tipo de caso. Claro. Pero la cosa aquí es que pues yo no puedo decir que es medio deshonesto, yo no opino negativo de otros abogados, no es profesional de mi parte decir eso, tú sí lo puedes decir, Laura, pero lo que sí te digo ahorita es que nuestra oficina está normalmente contra ese tipo de aviso. ¿Por qué? Porque las consecuencias son grandes. Claro. Y nosotros nunca queremos meter a uno de nuestros clientes en ese proceso. Ha venido familias a nuestra oficina y dice, abogado, mis hijos están discapacitados, ¿nos puedes ayudar? Yo escuché de una ley que nos puede dar papeles. Y yo les digo, sí, se llama la cancelación contra la deportación, pero para que yo pueda darles a ustedes esos beneficios de la residencia, los tengo que poner en un proceso de deportación y yo no quiero hacer eso. Porque, es muy arriesgado. Claro, y pues no es seguro y las cosas que no son seguros uno quizás no lo debe de hacer. Y obviamente, Laura, nada en la vida está garantizado excepto la muerte y los impuestos, pero un abogado ya sabe más o menos cuando un caso, por ejemplo, para el proceso consular tiene un porcentaje más alto de lo normal para que se apruebe, y entonces sí anima a sus clientes para que se metan en ese tipo de proceso y lo hagan. Narciso, tengo una pregunta. Tú hablas de 4 puntos muy importantes para poder cumplir con este tema de la cancelación de la deportación. ¿Tú tienes que cumplir con esos 4 requisitos o si cumples con 2 o 3 o tienen que ser los 4? Lamentablemente, Laura, tienen que ser todos 4. Ok. Sí, bueno. Como te dije, si uno tiene esos 3 requisitos, pues no es para ganar el caso, es que el caso se puede presentar con el juez. Y en el tribunal final, la corte final donde se presenta el caso, el juez va a oír el testimonio de la persona que quiere cancelar la deportación, el testimonio de la gente que está apoyando esta cancelación contra la deportación, puede ser los miembros, los familiares calificados que califican al inmigrante al programa, y el juez va a considerar esta evidencia y al fin del día el juez va a hacer su decisión del caso. Narciso, y nosotros estamos hablando de esta cancelación y este alivio para personas indocumentadas. ¿Es diferente para una persona que ya tenga una residencia y esté en un proceso de deportación? Claro que sí, Laura, pero eso es una plática que quizás vamos a salvar para otro día. Sí. Eso se llama la cancelación contra la deportación para un residente permanente que está en proceso de deportación. Y entonces sí hay un alivio para alguien que se mete en proceso de deportación y quizás tenga una residencia. Ese alivio es la cancelación contra la deportación y los factores casi que son iguales, pero un
poco diferente. En vez de 10 años tienes que enseñar que tienes 7 años viviendo aquí en este país, y en vez de sufrimiento extremo, pues más que nada no tiene que enseñar tanto el sufrimiento extremo a familiares que califican más que nada al residente para este programa por el residente. Claro. Pues enseñar que él mismo o ella misma va a sufrir extremadamente si lo deportan a otro país. Narciso, nosotros recibimos un mensaje, es de una persona que nos hace una pregunta, es del señor Mario Antonio Gómez, y él dice que tiene una deportación por no presentarse a la corte y que él lleva viviendo 25 años aquí en Estados Unidos. ¿Qué le podemos decir al señor Antonio? Saludos, Mario, gracias por la pregunta. Y entonces esto es lo que yo te voy a decir, Mario. Es posible que puedas llevar tu caso con un abogado, y el abogado te va a dar un aviso después de ver el expediente si debemos meter una moción para reabrir ese caso. Obviamente ya sabes, Laura, cuando una persona no se presenta a la corte va a tener una orden de deportación, pero si un abogado puede reabrir el caso y puede estudiar el expediente, y si encuentra una razón buena para reabrir el caso, quizás este caso se puede pues abrir de vuelta y podemos más que nada quitar esa orden de deportación. Pero aún, Laura, ahí no se acaba, porque lo que vamos a hacer es poner a la persona en un riesgo grandísimo, claro. También lo vamos a regresar al proceso de la deportación. Claro. Y el foco de inmigración se va a alumbrar a la persona, y ahora esta persona que fue fugitivo y es fugitivo por un tiempo, ahora va a estar a la luz de inmigración, a la luz de la corte, y el procedimiento de la deportación que se empezó hace 20 años, pues se va a reactivar otra vez. Exactamente. Claro. Y pues para hacerlo también tenemos que pensar en la meta. ¿Cuál es la probabilidad de ganar ese caso? ¿La debemos de mover o quédate como estás, Mario? No sé. Tienes que ver con un abogado para estudiar ese expediente y ver las opciones. Algunas veces también la vida cambia, y quizás una persona como Mario, no sé, se casa con una ciudadana americana. Claro. Y tenga la oportunidad de tener una residencia, y entonces eso sería una buena reacción para reabrir este caso, si hay un buen argumento para reabrir el caso. Por eso siempre también les estamos diciendo a ustedes en sus casas, y las personas que nos escriben mensajes o nos llaman, que vengan directamente aquí a la oficina a una consulta gratuita. Nosotros tenemos 2 oficinas. Tenemos una que está ubicada aquí en San Diego, en California, en Downtown. Estamos en Hillcrest, muy cerca de Downtown. Estamos al 3200 Ford Avenue, la suite es 203, y aquí pueden venir a una consulta gratuita con el abogado Narciso Cruz. Por 30 minutos él se sienta con ustedes y les explica cuáles son las opciones que ustedes posiblemente puedan llegar a tener para pues llegar a un estatus legal aquí en Estados Unidos. Y también tenemos oficinas en Oceanside para las personas que están más al norte, y ya aquí abajo les vamos a poner la dirección y el teléfono para que ustedes llamen y agenden una cita. Recuerden que las citas en persona son gratuitas, son 30 minutos del tiempo del abogado, y ya por teléfono si hay un cargo, porque obviamente si él no cobrara por las citas por teléfono, pues no tendría tiempo para trabajar, ni para ir a corte, ni para nada, porque el volumen de llamadas es muchísimo, y aunque él quisiera atenderlos a todos, pues lamentablemente no puede, porque el tiempo humanamente pues es imposible para cubrir tantas preguntas y tantas consultas. Pero entonces siempre estamos como que diciéndoles y recomendándoles que vengan aquí, que nos visiten y que se sienten con él para que él revise su caso y les dé cuál es la opción más viable para su situación. Claro que sí, Laura. Y pues pienso que terminamos para el día de hoy. Sí, la verdad que ya terminamos. Pienso que es un tema que les va a servir muchísimo, porque el tema de la deportación, hay muchas personas que están afrontando una deportación ahora, más en los últimos tiempos que todo está supremamente inestable, y que pues muchas personas lamentablemente han caído en manos de ICE o han cometido algún error y pues están en esta situación, en este proceso legal. Pero miren que hay opciones, que un abogado pues con la experiencia como Narciso puede ayudarles a pelear ese tipo de situaciones que algunos no conocían que había un alivio para la deportación. Yo personalmente no sabía que había un alivio mientras ya estabas en un proceso de deportación. Creí que ya simplemente te deportaban y no había nada más que hacer. Y sabes que, Laura, es muy cierto lo que dices. En esta época pues sí, inmigración sí le está dando fuerte a la gente. Sí. Lamento mucho diciendo esto. Para la gente que ve este video más tarde, esto se está grabando en marzo 2018, pero pues en San Diego lamentablemente la agencia de ICE hizo una redada muy grande y pues detuvo mucha gente y metió a mucha gente en este proceso de deportación en la área
área de Encinitas, Oceanside y por todo el condado de San Diego. Lamentablemente arrestaron como unos 150 agentes y pues muchos de ellos sí califican para el alivio de la cancelación contra la deportación. Algunos no tienen un caso tan fuerte y quizás pueden meter un argumento para un asilo, pero la mayoría de esta gente, lamentablemente, pues más que nada no va a tener alivio adentro de la corte, pero quizás tenga un alivio que pueda argumentar que la redada fue injustificada. Y de eso vamos a hablar. Parece que ya tenemos uno de nuestros videos en YouTube acerca de conocer sus derechos si aún no se enfrenta con un oficial de inmigración, pero vamos a dar una plática muy breve acerca de cuáles son los derechos cuando uno está enfrente de inmigración. ¿Y por qué no lo hacemos ahorita, Laura? Vamos a decirte. Sí, me parece súper hippie. Yo creo que todos están ahí súper conectados, como que no lo dejen para después, que lo queremos ver ya, queremos saber qué hacer. O sea, ¿qué pasa si me detiene un agente de ICE? Entonces, te voy a decir algo, Laura. Una vez a mí me detuvo un agente de la aduana de patrulla, yo yendo rumbo a Los Ángeles. No estaba vestido como estoy vestido por el hecho de mi rostro y quizás el carro viejito en esa época que ya estaba manejando yo, pensaron que yo pues no tenía papeles. Claro. Pero yo como abogado, yo sé mis derechos en este país y sé mis derechos bajo la constitución de este país, de los Estados Unidos. Y sabes que, Laura, esa constitución de los Estados Unidos aplica a todo el mundo. Aplica a la gente que son ciudadanos, residentes, no tienen estatus legales, que son negros, blancos, cualquier color, no importa. La Constitución y esos derechos garantizados bajo la Constitución son de la gente. Y uno de esos derechos es que uno no tiene ninguna obligación de ser parado injustificadamente o contestar o darle información a un agente de policía. Inmigración es una agencia de policía. Cuando me pararon a mí, yo le dije a Inmigración mi nombre, pero me preguntaron por mi estatus legal y yo les dije respetuosamente que no quiero contestar esa pregunta. Me preguntaron otra vez, les dije lo mismo, no quiero contestar esa pregunta y después de tanto tiempo me dejaron ir. Yo le dije ese consejo a uno de mis clientes que yo estoy trabajando un proceso para hacerlo residente. Actualmente no tiene estatus legal. Y le dije, si inmigración, un oficial te pregunta por tu estatus legal, tú estás debajo de ninguna obligación de decirle la respuesta a esa pregunta. ¿Y no te pueden arrestar por eso, por negarte a cooperar con las autoridades? Yo creo que siempre le da miedo es eso, de pronto no decir algo y que te arresten inmediatamente. Eso es el miedo que le da a la gente. Y obviamente como gente decente, los padres nos dicen, ¿sabes qué? Me dijeron a mí y me educaron bien que debes de respetar a la autoridad. Y eso es muy cierto. Sí. Pero al mismo tiempo nosotros debemos de conocer nuestros derechos. Claro. Y entonces el miedo se le mete a la gente, pero la cosa aquí es que un policía no tiene la autoridad de detenerte. Y si acaso te está deteniendo el policía, quizás te está deteniendo y la única justificación es que la persona le está dando voluntariamente el derecho a la agente de policía de detenerlo. Y muchas veces mis clientes caen en este proceso de deportación. ¿Por qué? Porque contestaron esa pregunta. La pregunta, ¿tienes papeles? Y la respuesta de mis clientes fue, no tengo. Y esa respuesta fue una respuesta que los condena. Ellos mismos se entierran el cuchillo, claro. Ellos dieron esa respuesta voluntariamente, pero no estaban obligados de contestar esa pregunta. Y eso es lo malo. Qué importante saber eso, Narciso. ¿Cuántas personas se pueden salvar de caer en manos de una deportación o salir detenidos? Si a mí me detiene un agente de ICE y yo soy indocumentada y yo les digo, sí, soy indocumentada, ¿ellos me arrestan inmediatamente? O sea, ¿me detienen o qué pasa? Pues la cosa aquí es que ellos ahora tienen un derecho de investigar más, diciéndote, bueno, ¿de qué país eres, señorita? Enséñame tus papeles, tu pasaporte, y tienen el derecho ahora a tener una justificación para detener a la persona un poco más tiempo largo. Wow. Y entonces, como te estaba diciendo la historia de mi cliente que está agarrando una residencia, pero actualmente no tiene estatus legal, le di ese consejo y ¿sabes qué? Hace una semana vino a mi oficina y me dijo, abogado, imagínate lo que me pasó. Me paró inmigración y me preguntó,
por mis papeles. Yo le dije al oficial mi nombre y me preguntó de vuelta por mis papeles y yo le dije, no quiero contestar tu pregunta, yo tengo prisa, me quiero ir. El oficial me preguntó otra vez y yo le dije mi respuesta, no quiero contestar tu pregunta. ¿Y sabes lo que pasó? Me dijo el cliente, abogado, me dejaron ir. ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque no tenía nada, ningún pedazo de evidencia que yo estaba en este país ilegalmente. Claro. No les dije que era ciudadano, no les dije que era residente, pero tampoco les dije que no tenía papeles. Claro. Nada más no contesté la pregunta y me salvé. Bueno, pues súper importante. Yo creo que este consejo le puede salvar el futuro en Estados Unidos a más de una persona. Miren, o sea, se puede uno negar a contestar una pregunta con respecto a su situación migratoria aquí en Estados Unidos. Muy, muy, muy importante esto y ojalá que todos pues compartan este video, que le comenten a más personas para que entre más inmigrantes sepan, pues menos van a pasar esas situaciones de que uno mismo se está entregando y está aceptando algo que realmente no está obligado a aceptar y a proveer esa información voluntariamente. Bueno, Laura, terminamos por hoy. Es un poco largo, pero... Sí, no, pero valió la pena. Esa última parte no la sabía y me parece súper importante. La verdad que, y más por las redadas de ICE, que se están volviendo cada vez más rutinarias y cada vez se ven más en distintos barrios aquí, sobre todo en San Diego, en California, está pasando mucho. Entonces las personas para que estén preparadas y pues que no las agarren, obviamente con esta inestabilidad y con esta falta de conocimiento y simplemente terminen metidos en un problema innecesario. Claro que sí, Laura. Pues nos despedimos y pues gracias y nos vemos la próxima. Recuerden nuestro canal de YouTube, aquí abajo les va a aparecer para que se suscriban, para que vean más información, más tips, más consejos, noticias, todo lo que tiene que ver con inmigración aquí en Estados Unidos. Allí les dejamos la información y también les vamos a dejar el teléfono y la dirección para que puedan comunicarse con nosotros y tener una consulta gratuita con el abogado Narciso Cruz. Claro que sí, se recuerden, sigan a Bacon en Instagram. Es verdad, se me había olvidado, Bacon tiene ya un nuevo canal allí, un nuevo social media en Instagram y tiene más seguidores que Narciso y yo juntos. Es supremamente popular, entonces aquí también les va a aparecer abajo cuál es el Instagram de Bacon para que vean las fotos y los videos que son lo más tierno que hay en el mundo, para que se alegren un poquito el día. Que estén muy bien. Bye.